Bueno, hoy voy a hablar de los efectos. Yo me llamo Karina, soy odontóloga y el tema de hoy es efectos de los fármacos de uso común sobre el sistema nervioso. Bueno, eh, primeramente vamos a hablar de los. Es muy frecuente el uso de fármacos como los esteroides y los AINES, que realizan numerosas funciones en el organismo y tiene repercusiones a nivel del sistema nervioso y también mediante su mecanismo de acción. El principal objetivo de estos de grupo de fármacos es inhibir, alterar la síntesis de eicosanoides. ¿Qué llamamos eicosanoides? Llamamos a los productos finales como la prostaciclina, el tromboxano, la prostaglandinas, que son mediadores inflamatorios. Bueno, en este cuadro se puede observar el metabolismo del ácido araquidónico. El metabolismo del ácido araquidónico, estos eicosanoides, como les mencioné anteriormente, eh, son sintetizados a partir de ácidos esenciales poliinsaturados de 20 átomos de carbono. Y el ácido araquidónico está presente en el carbono 2. Bueno, por acción de una enzima que se llama la enzima ciclooxigenasa, es escindida a formar endoperóxidos cíclicos, como la prostaglandina G2 y la prostaglandina H2. Pero estos endoperóxidos son inestables. Por acción de otras enzimas, como por acción de otras enzimas como la prostaciclina sintetasa, se va a sintetizar el metabolito, la prostaglandina I2, que una de sus funciones es antiagregante plaquetario y también produce vasodilatación. Después tenemos también como otro metabolito la prostaglandina D2, la E2 y la F2, que están implicados en el dolor y la inflamación. Y después, por acción de otra enzima, que sería la tromboxano sintetasa, se va a formar el metabolito terminal, el tromboxano A2, que produce trombosis y vasoconstricción. Bueno, eso sería en caso de los AINES, que son antiinflamatorios, conocidos como antiinflamatorios no esteroideos, porque vamos a tener otro grupo de fármacos que son antiinflamatorios esteroideos, como los glucocorticoides. Los glucocorticoides actúan en un techo más superior, más elevado, por eso su potencia inflamatoria es mayor. Actúan a nivel de la fosfolipasa A2. Por un mecanismo genómico, lo que hacen los glucocorticoides es que forman una lipocortina, una proteína, una cortina, ¿para qué? En este sector, para que no se pueda producir toda esa cascada del ácido araquidónico. Entonces, la fosfolipasa 2 no la puede ver y no se realiza la síntesis de los metabolitos, o los eicosanoides, en un nivel más alto actúa los glucocorticoides, a diferencia de los AINES que actúan en un nivel más bajo. Por eso los glucocorticoides tienen alta potencia inflamatoria, son usados en cuadros inflamatorios severos, de moderados a severos. En cambio, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son utilizados en dolores de tipo leve a moderado. Bueno. La ciclooxigenasa, existen dos isoformas de ciclooxigenasa, la 1 y la 2. La 1 es constitutiva, quiere decir, es sintetizada por numerosas células. Y la COX-2 es una enzima inducible, que se encuentra siempre en los tejidos ante una respuesta de expresión genómica, como ocurre en los procesos inflamatorios, ante una noxa, ante un traumatismo, se sintetiza esta ciclooxigenasa 2 ante múltiples estímulos, como por ejemplo, que son mediadores tanto de la fiebre como la inflamación, como la interleuquina, el interferón alfa, entre otros mediadores. También hay presencia de ciclooxigenasa 2 que se expresa en forma constitutiva en el cerebro, riñón y en el hueso. Bueno, las ciclooxigenasas son enzimas bifuncionales, con una unidad de actividad ciclooxigenasa y otros peroxidasa. Bueno, ¿dónde va a actuar los antiinflamatorios no esteroides? En la parte de la actividad ciclooxigenasa. Acá van a actuar. ¿Para qué? Para que se produzca toda la cascada del ácido araquidónico y la formación de eicosanoides.
Funciones de las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a tener diferentes funciones. Tenemos la prostaglandina D2, tiene un papel importante en la regulación del sueño, produce la inducción del mismo. La prostaglandina E2 y la I2, también llamada prostaciclina, son importantes mediadores del dolor, provocan una disminución del umbral de las terminaciones nerviosas nociceptivas a estímulos físicos y hormonales. Y la prostaglandina E2 actúa como mediador de la fiebre, ya que participa en ese proceso porque tenemos el centro termorregulador en el hipotálamo, ¿no? Ahí va a actuar las prostaglandinas, por eso su acción es antipirética. Bueno, los AINES son un grupo de fármacos que tienen, así como tienen acciones terapéuticas, también van a producir efectos adversos, mayormente la gastrolesividad. Los AINES tienen su mecanismo de acción, para que puedan producir su mecanismo de acción, tienen acciones a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la periferia, y en el cual su mecanismo de acción está basado por la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, como habíamos visto anteriormente. Los más usados son la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenac. Entre otros hay más, pero bueno, esos son los de más uso, de más utilidad terapéutica. Bueno, entonces, volvemos a hacer un breve reseña de lo que estamos hablando, y dice que, bueno, provocan la disminución en la producción de prostaglandinas y tromboxanos. Debido a la disminución en situaciones febriles, también se produce el descenso de la temperatura corporal. También produce un efecto analgésico en el bloqueo de la producción periférica central de prostaglandina. A nivel central, impide la sensibilización de las neuronas medulares y supramedulares, permitiendo la modulación y emisión central del dolor. Por eso las principales acciones de los antiinflamatorios no esteroides son antipirético, es decir, para descenso de la fiebre. También tiene como analgésico, pero de dolores leves a moderados. También produce alteraciones al sueño con una disminución de la prostaglandina D2, acompañado de la disminución de la neurotransmisión. Bueno, ahora vamos a hablar de glucocorticoides. Son fármacos sintéticos que tienen una estructura similar a los glucocorticoides endógenos y se administran con intención de provocar los mismos efectos antiinflamatorios e inmunosupresores que generan estos, ¿no? Algunos de los más conocidos son la prednisona, la metilprednisona, la betametasona y la dexametasona, ¿no? Como les había comentado anteriormente, se usan en procesos antialérgicos, como inmunosupresor, y también se utiliza en cuadros antiinflamatorios severos. Bueno, acá este cuadro es como que vuelve a cerrar lo que hemos hablado, ¿no? Ante una noxa, el glucocorticoide actúa en un nivel más superior, por eso su potencia antiinflamatoria es mayor, actúa a nivel que le forma una cortina, ¿no? Y la fosfolipasa 2 no puede ver, no puede excindir en el carbono 2 que está presente el ácido araquidónico, no lo puede cortar, no lo puede excindir. Y los glucocorticoides y los AINES, perdón, actúan a un nivel más inferior, inhibiendo a la ciclooxigenasa, ¿no? Bueno, y por ende, la resultante de este proceso va a ser que se inhiba o se reduzca la síntesis de leucotrienos, de tromboxanos y de prostaglandinas. Los leucotrienos se forman por otra vía, no de la ciclooxigenasa, sino de la lipoxigenasa. Bueno, ahora el tema de hoy son fármacos utilizados en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula las funciones autónomas que ocurren sin un control consciente, ¿no? Funciones viscerales, las funciones de las glándulas exócrinas, a nivel del miocardio, tienen sus efectos en muchos tejidos. Por eso es esencial y es importante conocer el tipo de receptor al cual estos se unen y los diferentes efectos que producen en diferentes órganos.
no es lo mismo. Generalmente son antagónicos tanto el sistema simpático como el parasimpático, pero no siempre. Pero en su mayoría son antagónicos. Bueno, el sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El neurotransmisor del sistema nervioso simpático principalmente es la noradrenalina y la adrenalina. Y del sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina. Después, los receptores al cual se unen estos neurotransmisores en el sistema nervioso simpático van a ser los receptores alfa y beta. A su vez, estos receptores, el alfa tiene subtipo 1 y 2 y el beta 1, 2 y 3. Bueno, el receptor del sistema nervioso parasimpático son los receptores colinérgicos. Son los muscarínicos y los nicotínicos. Bueno, estos fármacos van a actuar mimetizando o simulando o pueden actuar antagonizando los efectos del compuesto endógeno, tanto del sistema simpático o parasimpático. Si simulan los efectos del sistema simpático, van a ser denominados simpático-miméticos. Y si simulan los efectos del compuesto endógeno del sistema nervioso parasimpático, van a ser llamados de dos formas, pero son sinónimos: parasimpático-miméticos o colino-miméticos. Y si antagonizan, van a ser simpático-líticos o parasimpático-líticos. Bueno, para poder comprender los efectos del compuesto endógeno, vamos a tener que saber los procesos que se dan para la formación del neurotransmisor. Y son, la síntesis y degradación de la acetilcolina comprende varios procesos: la síntesis, el almacenamiento, la liberación y la unión y la terminación de su acción, una vez que se unió a su receptor. Bueno, empezamos. La acetilcolina es producido en la mitocondria. Y después la colina es producido también por un proceso de piruvato. Bueno, estas dos enzimas, la acetilcolina y la colina, se va a formar la acetilcolina por acción de la enzima acetilcolintransferasa, ¿no? Esa colina va a ser incorporada a las vesículas por un transportador, van a ser incorporadas por un transportador, la acetilcolina dentro de las vesículas. Después, por la llegada de un potencial de acción, se abren los canales de calcio, van a introducir el calcio en el interior de las terminaciones nerviosas, lo que va a hacer un aumento del calcio intracelular y va a provocar la fusión de la vesícula con la membrana. ¿Esto para qué es? Para que pueda ser liberado el neurotransmisor por exocitosis al espacio intersináptico. Una vez liberado la acetilcolina, esta se va a unir a su receptor colinérgico, ya sea muscarínico o nicotínico. La terminación de la acción del neurotransmisor va a estar dada por una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Esta va a escindirla a acetato y colina. La colina va a volver a ser reincorporada por un transportador en la terminación nerviosa. Ahora vamos a hablar de la síntesis y degradación de la noradrenalina. Bueno, en la síntesis de la noradrenalina vamos a tener que tenemos un aminoácido que es la tirosina, y esta va a ser convertida o transformada a L-dopa por la acción de la enzima tirosin hidroxilasa. Este sería parte del proceso de la síntesis. Después del L-dopa a la dopamina, va a participar en esta conversión de L-dopa a dopamina la enzima dopa descarboxilasa. Y luego la dopamina se va a convertir a noradrenalina por acción de la enzima dopamina beta hidroxilasa. ¿Es muy importante conocer este proceso de síntesis? Sí, porque más adelante vamos a ver que va a ser blanco de inhibición de estos procesos de conversión de otro grupo de fármacos que lo vamos a comentar al final.
Bueno, igualmente, como en el anterior caso, necesitamos la entrada de un potencial de acción que abra la apertura de los canales de calcio, hay aumento del calcio intracelular, y esto va a hacer que se fusione la membrana de la vesícula con la membrana plasmática para poder ser liberada por exocitosis, una vez que están almacenadas eh, en las vesículas. Bueno, la adrenalina pasa en el espacio sináptico y después se va a unir y activar a receptores. ¿Qué receptores? Como habíamos comentado anteriormente, receptores adrenérgicos, que pueden ser alfa o beta. Estos receptores son receptores acoplados a proteína G, son procesos metabotrópicos lentos. Bueno, ahora vamos a hablar, esta sería la estructura química de la noradrenalina, y vamos a hablar de la degradación de esta noradrenalina. Bueno, para la degradación pasan dos pasos. Primero, que puede ser por un proceso de recaptación, que se llama el NET, que es un transportador de noradrenalina, vuelve a ingresar a la terminación nerviosa. El resto de la noradrenalina, por acción de dos enzimas, ya sea la MAO o la CON, que sería dos enzimas, las van a degradar a metabolitos terminales, como normetanefrina o ácido vanillín mandélico, que estos van a ser excretados por orina. En el espacio intersináptico, la mayor cantidad que se encuentra es la MAO, que sería la monoaminooxidasa. Las CON también, pero en menor medida, porque están más en otros, se encuentran más, en mayor cantidad en otros tejidos, la catecolometiltransferasa. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación del sistema nervioso. Perdón. Bueno, vamos a hablar los fármacos del sistema nervioso parasimpático. Como les había expresado, los colimiméticos son aquellos grupos de fármacos que van a simular los efectos del compuesto endógeno, que en este caso sería la acetilcolina. Se van a clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción directa cuando se unen y activan a los receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. Los receptores muscarínicos tienen subtipos del 1 al 5. Mayormente el 1 y el 5 están ubicados a nivel del sistema nervioso central, igual que el 3 en menor medida. El 2 y el 4 y el 3 se encuentran mayormente en el sistema nervioso autónomo. Después tenemos receptores nicotínicos, que estos se van a encontrar en nicotínicos neuronales, en los ganglios, o también se puede encontrar en otro sistema que pertenece al somático, que sería la unión de la placa neuromuscular. Por eso, cuando hablamos mayormente de fármacos, hablamos a nivel que se unen a nivel de receptores muscarínicos. Los muscarínicos, un ejemplo, el M2 se encuentra en el corazón, el M3 en las glándulas, bueno, y así, conociendo los receptores, podemos saber los efectos de los mismos. Y de acción indirecta son aquellos grupos de fármacos que van a inhibir a la acetilcolinesterasa, la enzima que hidrolizaba la acetilcolina en colina y acetato. ¿Para qué? Para evitar la hidrólisis de este neurotransmisor y puede tener mayor actividad en el espacio intersináptico, haya mayor cantidad de acetilcolina y también potencie los efectos en sus órganos efectores. Este grupo de fármacos va a tener un carácter reversible e irreversible. ¿Qué va a ser reversible? La unión de ese fármaco con el complejo de la enzima. Por ejemplo, el hidrofonio tiene un enlace no covalente y por eso su unión va a ser rápida, de 2 a 10 minutos. Después tenemos los otros fármacos que van a ser de 3 a 6 horas y el ecotiopato más horas. Y después tenemos del carácter irreversible, que mayormente, a excepción del ecotiopato, los compuestos organofosforados, que también son algunos conocidos como insecticidas, forman uniones covalentes donde se va a producir un tipo de enlace irreversible. No se va a poder recuperar la enzima. Y bueno, después tenemos los parasimpaticolíticos, tenemos selectivos y no selectivos. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, los de acción directa que se unen y activan el receptor, vamos a tener esa clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción directa y acción indirecta.
Después, otra clasificación, de acuerdo a su estructura química, vamos a tener los esteres de colina y ácido acético. Dentro de ellos vamos a tener la acetilcolina y la metacolina. Como la acetilcolina es muy lábil y es muy susceptible a la hidrólisis, por eso se han sintetizado otro tipo de fármacos que sean más resistentes a la hidrólisis, como la metacolina, o los esteres de colina y ácido carbámico, como el carbacol y el betanecol, que tienen aún mayor resistencia a esa hidrólisis. Después, en el otro grupo tenemos los alcaloides naturales, que la muscarina, que hace que este su nombre debe al hongo Amanita muscaria. Y la pilocarpina al Pilocarpus jarubandus, sería el origen natural de estos fármacos. Y después tenemos los según su estructura química sintética, que son creados completamente en el laboratorio, son la oxotremorina. Bueno, estos fármacos se van a utilizar, la pilocarpina se utiliza para aumentar, en el síndrome de Sjögren, para aumentar la secreción, como habíamos dicho, tiene un papel M3 en las glándulas exócrinas, y después tenemos, bueno, los fármacos de acción indirecta, que serían los también llamados fármacos anticolinesterásicos, según su estructura química, lo vamos a clasificar en alcoholes simples con nitrógeno cuaternario, como el hidrofonio, que tiene una unión reversible a la enzima, rápida, de 2 a 10 minutos. Bueno, cuando hacemos alusión, cuando tiene un compuesto cuaternario terciario, quiere decir que los compuestos cuaternarios son difíciles de absorber, son difíciles de traspasar la membrana, la barrera hematoencefálica, a diferencia de los amonios terciarios o los nitrógenos terciarios, que tienen fácil absorción y pueden penetrar fácilmente la barrera hematoencefálica, y por eso puede tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Bueno, tenemos en el segundo, por su estructura química, el segundo grupo, los derivados carbámicos, constituidos por ésteres de ácido carbámico y alcoholes con nitrógeno terciario, que también puede ser terciario o cuaternario. Dentro del grupo de fármacos tenemos la pisostigmina, también conocida como eserina, la prostigmina, conocida como neostigmina, la piridostigmina, el ambenonio y el demecario. En el otro grupo de fármacos derivados orgánicos del ácido fosfórico tenemos el ocotiofato, que tiene una unión a esa enzima que era de carácter reversible, pero mucho más lenta, hasta 100 horas. Y después tenemos otros compuestos, el diisopropilfluorofosfato, con el acrónimo DPF, y otros derivados de la crina, como la tacrina, o derivados piperidínicos como el domenepecilo. Después tenemos la clasificación de fármacos parasimpático-líticos. Estos son fármacos que van a antagonizar los efectos del compuesto endógeno de la acetilcolina. Son fármacos de tipo antagonistas. La clasificación según su estructura química, vamos a hacer alcaloides naturales, tenemos la atropina y la escopolamina. La escopolamina la aplicación terapéutica es en la cinetosis, el mal del viajero. La atropina tiene una dosis que puede tener efectos tóxicos cuando pasa de las dosis habituales a dosis supraterapéuticas, por eso no es usado, hay que respetar una dosis para no producir efectos a nivel del sistema nervioso central o el miocardio. Después tenemos los derivados semisintéticos, que son derivados semisintéticos, son aquellos que derivan de los naturales con alguna modificación química o biológica. Tenemos la homatropina. Y después tenemos los compuestos sintéticos con estructura terciaria, como la piridenzepina, diciclomina y benztropina. Esta benztropina es usado como tratamiento en la enfermedad de Alzheimer, y para también minimizar los efectos extrapiramidales. Derivados sintéticos con estructuras cuaternarias tenemos el hipatropio, el tiotropio, que estos fármacos son usados en la enfermedad del EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva. Después tenemos derivados semisintéticos con estructura cuaternaria, la metilescopolamina y la metilomatropina.
estos fármacos, por su estructura cuaternaria, son más eficaces que estas que son las naturales porque tienen menor efecto a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ahora vamos a hablar de fármacos del sistema nervioso simpático. Dentro de esto vamos a clasificarlo en dos grupos, los simpático-miméticos y los simpático-líticos. Los simpático-miméticos son aquellas drogas que simulan la acción del compuesto endógeno. Por su mecanismo de acción vamos a tener de acción directa, de acción mixta y de acción indirecta. Dentro de los de acción indirecta vamos a tener los inhibidores de la recaptación, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y dentro de los agonistas vamos a tener aquellos grupos de fármacos que son selectivos y aquellos que no lo son selectivos. Y después, dentro de la clasificación de simpático-líticos, lo vamos a clasificar en antagonistas competitivos a los receptores alfa bloqueantes o beta bloqueantes, que también pueden ser de carácter reversible, irreversible, selectivo o no selectivo. Y después tenemos a los moduladores de la transmisión noradrenérgica. Ahora lo vamos a ver en detalle. Fármacos simpático-miméticos. De acción directa vamos a tener las catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y la isoprostol. Y los no catecolamínicos tenemos la dimetrofina, la fenilefrina, la orciprenalina. Y de acción mixta tenemos la efedrina, la anfetamina. Y de acción indirecta, la cocaína y la tiramina. La cocaína no es un fármaco utilizado terapéuticamente, es considerada una droga de abuso. Y la tiramina también se puede encontrar presente en algunos alimentos como los quesos y los vinos fermentados. Bueno, también podemos clasificarlos si son agonistas. Agonistas selectivos de receptor alfa-1 tenemos la fenilefrina, la metoxamina y la etilefrina. Los receptores alfa-1 a nivel de los vasos, vasoconstrictor. Cuando uno, por ejemplo, la fenilefrina también es usado como eh, eh, para los, bueno, ya me voy a acordar, como a nivel tópico, para evitar cuando tenemos congestión nasal, ¿no? En los cuadros de rinitis. Bueno, agonistas selectivos receptores alfa-2, tenemos la alfa-metilnoradrenalina, la clonidina, la lofexidina y la silaxina. Después también vamos a tener agonistas que no son selectivos, que pueden actuar tanto receptores alfa-1 como alfa-2, la dimetropina, la nafasolina y la tetrahidrosolina. Después tenemos receptores beta-1, la dobutamina, el salmeterol y los receptores beta-2 como el salbutamol, ¿no? Tenemos ese tipo de receptores. Bueno, pasamos a las drogas, al grupo de fármacos simpático-líticos. Vamos a tener, según sus mecanismos de acción, vamos a tener antagonistas de receptores cuando actúan a nivel de receptor alfa-adrenérgicos o antagonistas de receptores beta-adrenérgicos. Bueno, para poder comprender un poco más, sabiendo que los receptores alfa-adrenérgicos producen en los vasos vasoconstricción, también a nivel del corazón son ionotrópicos positivos, el receptor, alfa, estoy hablando del receptor, son ionotrópicos positivos, aumenta la frecuencia cardíaca, la contracción cardíaca. Son muy usados estos fármacos en cuadros de patologías cardíacas, porque van a ser antagónicos a la acción del agonista, del compuesto endógeno, ¿no? Entonces, los antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos van a tener los no selectivos, que son tanto para receptores alfa-1 como alfa-2. Vamos a tener de carácter irreversible la fenoxibenzamina, reversible la fentolamina y la tolazolina. Tenemos antagonistas alfa-1, alfusocina, doxazocina, prazosina. Prazosina, muy conocido, esta utilidad terapéutica. Después tenemos antagonistas alfa-2, yoimbina y mirtazapina. Que estos son vasodilatadores, usados también a nivel, la yoimbina es usado como vasodilatador. Tenemos después antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, como habíamos dicho, los agonistas, es decir, los compuestos endógenos producen
elevan todas las propiedades del corazón. Entonces, como el aumento de la frecuencia cardíaca, el dromotropismo positivo, todo. Entonces los antagonistas van a contrarrestar o contraponerse a la acción de estos compuestos endógenos. Entonces, tenemos el beta bloqueante, vamos a tener que actúan como agonistas inversos el propanolol y el timolol. Agonistas inversos son aquellas drogas que ocupan el receptor en estado inactivo, el cual les va a molestar porque después los compuestos endógenos no se van a poder unir a ese receptor, por eso actúan como antagonistas. Después tenemos antagonistas beta adrenérgicos no selectivos, que pueden ser al beta 1 o beta 2. Tenemos el nalodol, el propanolol, el sotalol y el timolol. Después tenemos antagonistas selectivos de beta 1, como la telonol, el betaxolol, el acebutolol y el bisoprolol. Son usados en patologías cardíacas, en cuadros hipertensivos, porque son antagónicos de ese beta 1. Van a disminuir todo eso, van a ser cronotrópicos, va a tener cronotropismo negativo, ionotropismo negativo, esos van a ser sus efectos a nivel del miocardio. Por eso la utilidad terapéutica. Y después tenemos los antagonistas beta 2 adrenérgicos, el carvedilol, el labetalol y el buncitolol. El carvedilol es muy usado de aplicación terapéutica también en cuadros hipertensivos, no solamente en cuadros hipertensivos, sino también como antiarrítmico. Bueno, y después el último tema que vamos a hablar es los fármacos que modulan la transmisión noradrenérgica. Bueno, como habíamos visto, en los procesos de biosíntesis de noradrenalina, estos van a actuar, ¿no? Por ejemplo, van a inhibir la síntesis de noradrenalina. Dentro del grupo de fármacos van a tener la alfa-metiltirosina, la carbidopa, la alfa-metildopa y el disulfiram, que es otro grupo de fármacos. El disulfiram no es un fármaco, es otro tipo de fármaco que se utiliza para el tratamiento del control usado en alcohólicos, ¿no? En pacientes alcohólicos. Es otro tipo de fármaco, pero también puede interferir en la síntesis de noradrenalina. Y después tenemos los fármacos que inhiben el almacenamiento de esa noradrenalina. Tenemos la reserpina y sus derivados como la guanidina. Fármacos que inhiben la liberación de noradrenalina, tenemos la guanidina y el petrilio. Y los fármacos que inhiben la recaptación de la noradrenalina, es decir, al NET, al transportador de noradrenalina, tenemos la fetamina, la fenoxibenzamina, la guanetidina y después la desipramina, que es un fármaco, es un antidepresivo tricíclico. Bueno, ahora vamos a ver acá. Entonces, como habíamos dicho, los moduladores de la transmisión noradrenérgica van a actuar a nivel de la síntesis. Bueno, habíamos hablado anteriormente que la tirosina, para convertirse a L-dopa, utiliza una enzima. Y esa enzima va a ser inhibida por este grupo de fármacos que modulan la transmisión, como la alfa-metiltirosina. Entonces, no va a haber conversión de la tirosina a L-dopa. Después, la L-dopa es convertida a dopamina por la acción de la dopamina de carboxilasa. Esta enzima va a ser inhibida por otra droga, como sería la carbidopa o la alfa-metildopa. Después, habíamos dicho que la dopamina se convierte a noradrenalina por acción de la dopamina, por acción de una enzima, y esta enzima va a ser inhibida por el disulfiram. Acá va en el disulfiram. Después habíamos dicho que, bueno, esta noradrenalina va a ser transportada por un transportador transportador de noradrenalina llamado por el acrónimo en inglés BMAT, que es transportador de monoamina vesicular. Entonces, esa noradrenalina la van a incorporar el transportador acá, a la vesícula. Pero va a ser inhibida por el bretilio, por este fármaco o también por la guanidina. Entonces, la noradrenalina no va a poder ser almacenada en las vesículas, en el interior de las vesículas. Después también vamos a tener otro grupo de fármacos, la anfetamina y la fenoxibenzamina, que va a inhibir al NET. El NET es el transportador que va a devolver la noradrenalina presente en el espacio, lo va a devolver a la terminación nerviosa. Esta va a estar inhibida por estas dos drogas. Y después también tenemos otros grupos de fármacos que van a inhibir la liberación de la noradrenalina al espacio
intersináptico, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la guanidina? Que también inhibe la liberación. Bueno, hasta aquí llegó esta. Les doy muchas gracias por la atención y ahí tienen mi correo para cualquier duda, tanto todo el grupo de docentes que están en el curso o mi mail para cualquier duda, estoy a su disposición.